Buenas tardes. Yo voy a estar hablando sobre la diplomacia ambiental en una región, específicamente en América Latina, en los países de Chile, Brasil y México. Podremos comenzar hablando sobre la importancia de la diplomacia ambiental. Sabemos que esta es de suma importancia ya que nos encontramos en una época en la que debemos de encontrar respuestas y soluciones a los problemas ambientales que nos persiguen, buscando la cooperación internacional entre los países, mediante la búsqueda de objetivos como evitar posibles conflictos entre los estados y mejorar la calidad de vida. Como estaremos hablando de América Latina, es necesario saber que esta es poseedora del 40% de la biodiversidad mundial, por lo tanto existen ciertos factores que dificultan la diplomacia ambiental, como la contaminación o la generación de energía eléctrica. En el caso de la contaminación, siendo América Latina responsable del 4.4% de las emisiones globales de CO2, y en el caso de los combustibles fósiles, representando el 70% del consumo de energía en América Latina. En el caso de Chile, tenemos que es un país que se estaba involucrando en el tema de la descontaminación, la protección de la biodiversidad y eliminación de residuos en los últimos años. Sin embargo, problemas como la contaminación han traído problemas como la pérdida de vidas humanas y el deterioro de la flora y fauna. En cuanto a sus principales causas, tenemos que son los medios de transporte, las actividades industriales y la calefacción de viviendas mediante la combustión de carbón y leña, que han estado emitiendo una cantidad muy grande de CO2, los cuales han estimado costos monetarios equivalentes al ingreso promedio de 2.9 millones de personas en 2022. En cuanto al sector energético, tenemos que más del 50% de la energía generada es a través de recursos fósiles, como el petróleo, el gas natural y el carbón. Por el contrario, solo el 32% corresponde a energías renovables, siendo la biomasa, la energía hídrica y la energía eólica las más prevalecientes en este sentido. Y en cuanto al sector transporte, representa el 37% de la energía utilizada, seguida del sector industrial con un 22% y el sector residencial con un 16%. En el caso de Brasil, tenemos que es un país importante al posicionarse como líder mundial en sustentabilidad y en acuerdos internacionales, en participar en negociaciones importantes como la Cumbre de la Tierra en 1992. Pero, sin embargo, también presenta problemas como la deforestación de los bosques, los incendios forestales, los cuales no son causados de forma natural, sino que son intencionados, la contaminación del aire, al posicionarse Brasil como uno de los países que más contaminan por emisiones de CO2, y la contaminación del agua, al ser Brasil posiblemente el dueño del 20% del suministro de agua mundial. En cuanto a las causas, tenemos que son las actividades agrícolas y los cambios en el uso de la tierra, incluyendo los incendios forestales, los cuales representan casi el 80% de las emisiones nacionales, y en el caso del agua, siendo los desechos residuales y el arrastre de contaminantes causado por las fuertes lluvias los mayores causantes. En el sector energético tenemos que Brasil sobresale con un 85% de fuentes de energía renovables, siendo la energía hidroeléctrica la más representativa con el 64% de la capacidad instalada en el país, al también contar con un plan de transición ecológica, el cual establece un mercado regulado de carbono y se impulsa un modelo de transición energética que promueve la producción de biocombustibles e hidrógeno. Por último, en el caso de México, tenemos que este ha tenido una participación en la diplomacia ambiental mucho más reciente, al ratificar en 1987 por el Protocolo de Montreal para la protección de la capa de ozono y ratificar en acuerdos recientemente como la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas y en el Acuerdo de Escazú en 2021. En cuanto a la emisión de contaminantes, tenemos que la concentración de PM, es decir, partículas contaminantes en el aire, es actualmente 3.5 veces superior al valor de referencia que establece la OMS anualmente, siendo los mayores gases el dióxido de azufre, el monóxido de carbono y sobre todo el ozono los que más están presentes. En el sector energético tenemos que la energía eléctrica proviene 31.2% de energías limpias y 69.8% de combustibles fósiles, siendo el petróleo y el gas natural los más utilizados, y en el caso de las energías limpias, la hidroeléctrica, la fotovoltaica y la eólica. Por último, para resumir, tenemos que la diplomacia ambiental empezó a tener importancia en América Latina en la década de los 70 mediante la creación de conferencias como la Cumbre de la Tierra, y actualmente tenemos que estos problemas como la contaminación y sobre todo el uso de combustibles fósiles son temas que se tienen que tratar en conferencias próximas como la Conferencia de las Partes, como la próxima que se va a hacer en Brasil, que es la COP30, y que se puedan tratar temas como la emisión de CO2 y sobre todo cómo utilizar más energías renovables y menos combustibles fósiles.